Buenas tardes. Agradezco la invitación a los organizadores del 11º curso de actualización en reumatología por la invitación, por el gran esfuerzo que han hecho para que este trabajo y este proyecto lleve a buen fin. Y hoy conversaremos un poco sobre densitometría ósea en pediatría. Espero que disfruten la charla. Pasaremos por algunas generalidades, luego la importancia de la densitometría en el contexto clínico, objetivos, algunas características técnicas y datos importantes en la interpretación y los problemas que tenemos en la interpretación de la densitometría ósea en la edad pediátrica. Y finalmente voy a concluir con unos casos clínicos que nos permitan afianzar lo aprendido. Primero quiero empezar hablando de la salud ósea. La demanda para la evaluación de la densidad mineral ósea en pediatría ha crecido durante la última década. Y esta tendencia se refleja probablemente en la importancia que ha adquirido el reconocimiento de la salud ósea en pediatría. Pero siempre nos preguntamos, ¿qué es salud ósea? Algunos autores la definen como un estado de bienestar del sistema esquelético. Otros autores lo definen como una ausencia de enfermedad ósea. Pero unos últimos, y es la definición con la que me quedo, es que la salud ósea es una política de salud pública que promueve el cuidado de los huesos con el fin de prevenir fracturas y sus posibles complicaciones. Y es ahí donde la densitometría se posiciona en un lugar importante en la identificación de alteraciones en la masa ósea y uno de sus objetivos, que es la identificación de pacientes que tienen riesgo de fracturas. ¿Cómo se evalúa la salud ósea en la población infantil, igual que en la población adulta? Tenemos 3 parámetros básicos. Primero, la clínica. En segundo lugar, los paraclínicos, que se dividen en 2 grandes grupos. Los marcadores dinámicos, donde tenemos valores globales como el calcio, la fosfatasa alcalina, el fósforo, y los marcadores de remodelación ósea, que aunque no son objeto de esta charla, es importante decir que en pediatría su utilidad es muy discutida. El segundo peldaño son los marcadores estáticos, donde tenemos el contenido mineral óseo y la densidad mineral ósea, evaluada por diferentes técnicas. Hoy particularmente me dedicaré a la densitometría. Y el tercer componente es la presencia de fracturas. Cuando hablamos entonces de los marcadores estáticos, la densitometría ósea se posiciona como el gold estándar de los estudios en la población pediátrica para identificación de la densidad mineral ósea. Tenemos otras técnicas diagnósticas como la tomografía computada, que puede ser periférica o axial, el ultrasonido, que realmente en pediatría su utilidad es muy baja y no hay estudios que concluyan que puede ser utilizada de manera rutinaria en la población infantil. Es entonces la densitometría el método radiológico más usado actualmente para medir la masa ósea en niños y además es considerado el estándar de oro en la evaluación de la densidad mineral ósea. ¿Para qué se usa la densitometría en pediatría? Pues inicialmente se usa para determinar la masa ósea, identificar riesgo de fracturas, se puede utilizar como una guía de manejo y para monitorización de tratamiento. ¿Cómo tomamos la densitometría y cuáles son sus características técnicas? Con el paso de los años, las técnicas de densitometría han cambiado. Inicialmente el rayo se conocía como lápiz, y que se hacía un barrido que era un poco más demorado, pero un poquito más preciso, pero el tiempo de escaneo era muy prolongado. Después de eso se utilizaron las técnicas de abanico, donde el barrido era mucho más amplio, pero se perdía precisión. Y hoy en día contamos con las técnicas de abanico estrecho, en las que se hace un barrido inicial, como lo hacíamos en el lápiz, pero con una mayor rapidez, porque tiene una mayor cobertura, mejorando la precisión. La densitometría es importante, sobre todo en la edad pediátrica, reconocer algunas de las características técnicas, y es que es una técnica de imagen que evalúa un cuerpo o una estructura tridimensional con una información de medicina areal. Es decir, yo mido un volumen, un cuerpo tridimensional y lo transformo en un área. Esta gráfica lo que nos muestra es cómo se sintetiza lo que ocurre en un proceso de toma de una densitometría en el escaneo de un paciente. Está el rayo, se pasa a través del paciente, a través de un software que divide las energías de atenuación y finalmente nos muestra
un área densitométrica. Eso hace entonces que estructuras de diferente volumen puedan tener la misma densidad mineral ósea volumétrica, pero no la misma densidad mineral ósea areal. Y en pediatría hace que niños de baja talla entonces puedan tener densidades minerales óseas sobreestimadas. ¿Qué datos aporta la densitometría cuando se toma por DEXA? En la densitometría por DEXA podemos ver la masa grasa, tejido adiposo subcutáneo, grasa asociada a órganos y lípidos de membrana. Podemos ver la masa magra, masa muscular, esquelética y cardíaca, los fluidos corporales y las proteínas circulantes, que en pediatría utilizamos para hacer algunas de las correcciones, la masa magra, y finalmente la masa ósea. Y cuando miramos ya la masa ósea, en la masa ósea pues nos reportan el contenido mineral óseo en gramos, el tamaño óseo en centímetros cuadrados y la densidad mineral ósea estimada en gramos por centímetro cuadrado. Nos reportan también las desviaciones estándar, que en adultos se utiliza el T-score, en niños no se recomienda el uso del T-score, se debe utilizar solo el Z-score para el análisis de la densitometría. De hecho, el T-score debe ser eliminado de los reportes. ¿Qué ventajas tiene la densitometría? La dosis de radiación es baja, en columna lumbar oscila entre 0.2 y 0.7 microsievert, en cuerpo total de 3.6 a 4.6 microsievert, y si lo comparamos con la radiación ambiental diaria, que es de 20 microsievert, pues podemos observar que realmente está muy por debajo. El tiempo de escaneo realmente es muy rápido, 2 a 3 minutos, y su precisión es muy buena, de 1 a 3%. Hoy en día la accesibilidad de densitómetros con software pediátrico casi que tiene una gran cobertura y tenemos fácil acceso a ellos. ¿Qué limitaciones tiene? Lo mencionaba ya cuando hablábamos de las características técnicas del densitómetro, y es que depende del tamaño corporal. Requiere un software especial, requiere bases de datos de referencia. Los cambios en la composición corporal podrían afectar los datos adquiridos, y en niños menores de 5 años se recomienda sedación, ya que el movimiento puede alterar también los datos adquiridos. ¿Qué sitios se pueden medir? Pues podemos medir cuerpo total menos cabeza, columna lumbar, cuello femoral, fémur distal y antebrazo. Fíjense que el cuerpo total, si ustedes miran en la imagen, pueden ver el tamaño de la estructura de la cabeza, cómo cambia en la edad pediátrica. Y por eso en pediatría se recomienda el uso de la densitometría y de la adquisición de cuerpo total menos cabeza para disminuir la cantidad de contenido mineral óseo representado en el cráneo. Cuando hacemos evaluación de columna lumbar, que tiene una gran precisión y tiene series reproducibles con buenas bases de referencia, pues tomamos y escaneamos de L1 a L4. Podemos tomar cuello femoral. Sin embargo, el cuello femoral no se recomienda en la edad pediátrica, ya que, como ustedes ven, la morfología de la cadera cambia durante el desarrollo, y eso hace que al tratar de posicionar la cadera en el área de interés, en el ROI, los resultados no sean tan confiables cuando va cambiando la morfología de la cabeza. El fémur distal, pues es una técnica útil. Sin embargo, tenemos pocas bases de datos de referencia para su análisis, pero realmente es útil en pacientes que tienen material de osteosíntesis, por ejemplo, o en pacientes que tienen dificultad en el posicionamiento. ¿Cómo escogemos qué sitio debemos medir adicional a la disponibilidad de las bases de datos de referencia que ya mencionaba que para fémur, por ejemplo, y para antebrazos son escasas? Con la reproducibilidad del sitio, que yo pueda volver a tomar ese mismo sitio para poder hacer control. La tercera es la razón por la cual yo realizo ese estudio. Si yo quiero ver hueso trabecular o si yo quiero ver hueso cortical. Para ver hueso cortical casi que usamos la medición de cuerpo total, y para ver hueso trabecular, por ejemplo, si quiero evaluar una terapia con esteroides, pues columna lumbar me va a dar una buena información. Algunas consideraciones especiales, como mencionaba, pacientes con alteraciones posturales, pues probablemente la medición de sitios periféricos va a ser mucho más fácil, y los artificios, que el paciente no pueda estar quieto, que el paciente tenga movimientos o elementos metálicos como pacientes con dispositivos de fijación a nivel de la columna. Eso es lo que yo puedo medir y en base a qué lo
escojo, pero la Sociedad Internacional de Densitometría Clínica, en su posición oficial de 2019, ¿qué recomienda? Lo que recomienda es que en niños midamos columna PA, que miramos cuerpo total menos cabeza, que midamos los tejidos blandos en pacientes con condiciones crónicas de malnutrición o alteraciones musculoesqueléticas, es decir, midamos la masa magra, y solo en situaciones especiales utilicemos el fémur proximal, el radio 33% o el fémur lateral. ¿Qué pasa con la interpretación? Pues efectivamente, como ven en la imagen, la interpretación no es tan fácil. Y aquí este personaje le dice, has mejorado mucho, ayer te subió la fiebre de 36 a 40, 4 grados, hoy solo te subió hasta 42 grados. Ah, ok, qué bien. Claramente es un tema de interpretación. Eso mismo nos pasa en la densitometría. ¿Qué datos debemos tener en el informe a la hora de realizar la interpretación? Se debe incluir el equipo, el modelo, el software, el médico remitente, los datos del paciente, edad, sexo, raza, peso y talla, antecedentes de fracturas previas. Esto es supremamente importante porque en pediatría el diagnóstico de osteoporosis es clínico, debe incluir la presencia de fracturas. No se hace diagnóstico de osteoporosis solo con bajas densidades minerales óseas. La indicación del estudio. Los resultados de Tanner y edad ósea están disponibles para realizar las correcciones pertinentes. La calidad técnica, el contenido mineral óseo y la densidad mineral ósea areal, el contenido mineral óseo y la densidad mineral ósea con el cálculo del Z-score. Si se hicieron ajustes hechos por crecimiento y maduración, la interpretación y las recomendaciones. Se debe eliminar, como ya mencioné, los T-score de los informes y solo utilizar el Z-score. Y el informe debe señalar la población de referencia utilizada. Para la interpretación, se debe reportar como baja densidad mineral ósea para la edad cronológica si el Z-score está por debajo de -2. La osteoporosis es un diagnóstico clínico en el que se une una baja densidad mineral ósea más 2 o más fracturas de huesos largos en niños menores de 10 años o más de 3 fracturas de huesos largos en niños menores de 19 años o una fractura vertebral. Y en niños no existe el concepto de osteopenia. ¿Cuáles son los problemas más importantes que tenemos a la hora de interpretar la densitometría en pediatría? Que la densitometría sobreestima el diagnóstico de baja densidad mineral ósea. Como les mencionaba, nosotros convertimos una densidad volumétrica en una densidad areal y eso hace que en pacientes de talla baja se pueda sobreestimar el diagnóstico. Cuando se compara la densidad mineral ósea areal por DEXA con la densidad mineral ósea por tomografía y encontramos el número de pacientes con baja densidad mineral ósea, podemos tenerlo en 7% de los sanos por DEXA versus el 2% de los pacientes por tomografía. Pero cuando ya nos vamos a los enfermos, esta distancia se aumenta y en los enfermos podemos ver un 31% por densitometría comparado con un 10%. Entonces sí sobreestima el diagnóstico de baja densidad mineral ósea. Tenemos un gran problema en los pacientes con talla baja, tenemos problemas en pacientes con retraso puberal también, por eso es importante anotar el Tanner en los casos que se pueda y en los pacientes que ya tenemos diagnóstico claro de alteraciones puberales, tratar de hacer la densitometría utilizando la edad ósea y no la edad cronológica. Si se deben hacer esas correcciones o no se deben hacer y qué corregir, lo importante es que siempre que se hagan correcciones se informe. Se debe hacer una anotación diciendo que se realizaron esas correcciones en el informe. ¿Cómo corregir y qué corregir? Pues algunas de las sugerencias es corregir la densidad mineral ósea aparente y esto lo podemos hacer en columna lumbar con la fórmula que estamos viendo en la diapositiva para tratar de hacer un estimativo de la densidad mineral ósea areal a volumétrica. En los pacientes con talla baja se puede hacer un cálculo del Z-score para la edad estimada por talla actual del paciente y reemplazar con eso la edad cronológica. Es decir, si el paciente tiene una talla de un niño de 4 años, pues lo que se hace es que se extrapola y se busca la edad del percentil 50 que tuviera ese paciente. Se puede reemplazar la edad ósea, en vez de utilizar la edad cronológica, se puede utilizar la etapa puberal y se puede utilizar la talla estimada para la edad. Estos son algunos de los algoritmos que más utilizamos y son más fáciles de utilizar, ya que el software mismo nos presenta y nos plantea al final del informe, como lo vamos a ver, los percentiles de talla para los pacientes. Es utilizar el contenido mineral óseo para la edad o la densidad mineral ósea para la edad. Si es normal,
Entonces nos preguntamos, ¿la talla de ese paciente es baja o normal? Pues probablemente la densitometría será normal. Si ese paciente es un paciente de talla alta, probablemente tendrá una osteopenia o una baja densidad mineral ósea. Si por el otro lado la densidad mineral ósea es baja, entonces si el paciente es talla baja, probablemente es una densitometría normal en el que se está sobreestimando el diagnóstico, y si el paciente es alto o normal, probablemente tendrá una baja densidad mineral ósea. El segundo algoritmo utilizado casi que de manera rutinaria en la interpretación de las densitometrías pediátricas es el algoritmo en el que se incluye la masa muscular. Como decía, la Sociedad Internacional de Densitometría Clínica sugiere que en los pacientes con enfermedades crónicas, con alteraciones nutricionales, pacientes con anorexia, por ejemplo, pacientes con dermatomiositis, pacientes con alteración en la composición corporal, se incluya la masa magra dentro de la evaluación. La primera pregunta que nos haremos es si la masa muscular es adecuada para la talla. En caso de que la respuesta sea sí, nos preguntaremos si el contenido mineral óseo es adecuado para la masa muscular. En caso de que sí, pues es un estudio normal. En caso de que no, nos sugerirá una enfermedad ósea primaria, pues la masa muscular era apropiada. Si la masa muscular no es adecuada para la talla y el contenido mineral óseo no es adecuado para la masa muscular, probablemente este paciente tendrá una enfermedad ósea mixta, y si el contenido mineral óseo sí es adecuado para la masa muscular, pues probablemente el paciente tendrá una enfermedad ósea secundaria. No hay un único paradigma para corregir. Lo más importante es que si se hace una corrección, debe informarlo. En niños con talla baja o retraso del crecimiento, siempre se deben realizar ajustes, ya sea en columna, por la densidad mineral ósea aparente o por el Z-score de talla, y siempre utilizar cuerpo total menos cabeza y utilizar la corrección del Z-score de talla. Teniendo en cuenta esto, entonces nos preguntamos a quién se debe evaluar. Y aquí, digamos, quiero hacer una invitación, y es que todos los pacientes deben recibir educación en salud ósea. Absolutamente todos los pacientes, independiente que los vayamos a evaluar o no. Se debe evaluar el paciente que tiene algún factor de riesgo que limite la adquisición de su pico de masa ósea. Se debe evaluar el paciente que está perdiendo masa ósea por un factor conocido, y se debe evaluar el paciente que tiene un alto riesgo de tener una fractura. Esas son las tres preguntas que nos debemos hacer cuando vamos a pedir una densitometría. ¿Mi paciente tiene algún factor que limita la adquisición de su masa ósea? Por ejemplo, ¿es una niña con una anorexia, o es un niño con una enfermedad reumatológica, o es un paciente que usa esteroides? ¿Mi paciente está perdiendo masa ósea porque yo le estoy dando esteroides? ¿O mi paciente tiene un alto riesgo de tener fractura? Si alguna de esas tres preguntas la respuesta es sí, se debe realizar la densitometría. El listado de las indicaciones es largo: enfermedades primarias de los huesos o secundarias, enfermedades crónicas inflamatorias, endocrinológicas, historia de cáncer, previo a trasplantes, la talasemia a los 10 años o se presenta fractura, niños con inmovilización crónica al momento de la presentación de fracturas, previo al inicio de tratamientos con agentes con efecto óseo o como monitorización del tratamiento con efecto óseo. Otras indicaciones menos frecuentes son los pacientes con alteraciones genéticas, Ehlers-Danlos, displasia fibrosa, Cochero, osteogénesis imperfecta, pacientes con enfermedades crónicas como la anorexia, el asma, enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal, malignidad, uso de esteroides, déficit de hormona de crecimiento, hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, diabetes, inmovilización y las osteomalacias. Como vemos, la lista de pacientes es larga, pero me parece que el abordaje inicial de las tres preguntas nos hace, cuando nos enfrentamos como clínicos a un paciente en la vida diaria, saber a quién le vamos a pedir la densitometría. ¿Cada cuánto hacemos el seguimiento? Lo mínimo que se debe realizar es 6 a 12 meses. No se deben tomar densitometría antes de 6 meses. Esos intervalos dependen básicamente de lo que yo quiera ver. Usualmente los intervalos son anuales. Solo se realizan semestrales cuando quiero controlar una terapia o estoy monitorizando una terapia. Pacientes con uso de esteroides a dosis altas, básicamente, o pacientes con uso de bifosfonatos, pero no se deben realizar rutinariamente las densitometrías a los 6 meses. Usualmente se deben realizar cada año. Las revaloraciones deben ser con el mismo equipo, con el mismo software, el mismo protocolo de escaneo, y se deben incluir todas las desviaciones que ocurran durante el protocolo. Teniendo, digamos, ya claro estos principios, el ejemplo tiene más fuerzas que las reglas, y quiero que miremos unos casos clínicos pediátricos para tratar de poner en contexto estos pacientes.
Entonces, cuando solicitamos una densitometría, hacemos toda la evaluación, nuestra lista de chequeo, a quién se lo pedimos y finalmente llega el informe. Cuando llega el informe pediátrico, muchas veces ponemos esta cara, porque claro, nos muestran un montón de correcciones, si somos reumatólogos de adultos, pues están acostumbrados a ver lumbar y cadera y no a evaluar cuerpo total, entonces nos preocupamos un poco. Entonces revisemos qué es lo que nos entrega el informe. En el informe básicamente nos entregan la primera parte, donde está la densidad mineral ósea de columna y de cuerpo total menos cabeza. Luego el Z-score para esos mismos dos valores y un comentario, donde nos dice si es normal o no es normal y los ajustes que se hicieron. Una conclusión final. Entonces, en este caso vemos cómo nos muestran la proyección de columna. Aquí medimos L1, L4 y pues nos vamos a la tablita y miramos la densidad mineral ósea entre L1 y L4 de 0.904 gramos y de menos 0.9 el Z-score. Y miramos en cuerpo total menos cabeza, entonces la densidad mineral ósea sería de 0.878 con un Z-score de menos 0.5. Pero lo que quiero que observen es en la parte inferior, donde aparece información pediátrica, ahí pueden ver información de utilidad con la que vamos a realizar las correcciones que necesitaremos en este paciente. Este paciente, en la primera línea, pueden ver el tamaño óseo para ese paciente, está en percentil 3, un paciente talla baja, y podemos ver el contenido mineral óseo para el tamaño óseo, que está en percentil 54, que es normal, y el tamaño óseo para la altura, que está en percentil 94, que es normal. Y en la segunda línea podemos ver la masa magra, que les indicaba que debe ser valorada en todos los pacientes que tengan enfermedades crónicas como una recomendación de la ISCD. La masa magra para la estatura está en percentil 99, que es normal, y el contenido mineral óseo para la masa corporal magra está en 18, que es normal. Entonces miremos este caso, una paciente femenina de 15 años, un índice de masa corporal en 18, tiene una talla baja, no tiene ninguna otra patología asociada y no tiene ningún consumo de medicamentos. Le toman esta densitometría y podemos ver el reporte de cuerpo total de un Z-score de menos 3.2 y nos vamos a los resultados auxiliares. Tiene una talla para edad en percentil 0, o sea, tiene una talla baja, un contenido mineral óseo para la zona ósea en percentil 18, un tamaño óseo en percentil 47, una masa corporal magra en percentil 17 y un contenido mineral óseo para la masa corporal magra en percentil 65. Entonces aquí señalamos, tenemos un menos 3.2, un paciente con talla baja. Entonces la pregunta que nos hacemos inicialmente es que el paciente tiene baja densidad mineral ósea. La respuesta será sí, tiene un Z-score por debajo de menos 2. La siguiente pregunta es, ¿ese baja densidad mineral ósea es real? La respuesta será probablemente no, porque este paciente es un paciente que tiene talla baja. Entonces, ¿cómo informamos a este paciente? Los valores de densidad mineral ósea en cuerpo total se encuentran por debajo del rango esperado para la edad. Es un paciente talla baja, un percentil 0. Cuando hacemos las correcciones por tamaño óseo, el paciente tiene un tamaño óseo normal para la talla y un contenido mineral óseo normal en percentil 52. Y cuando corregimos por grasa corporal magra, tiene una grasa corporal magra normal con un contenido mineral óseo adecuado para la grasa corporal magra. O sea, a pesar de que este paciente tiene una baja densidad mineral ósea para la edad, es normal para este paciente, que es un paciente talla baja. El segundo caso, un paciente femenino de 14 años, pesa 58 kilos, talla 1,51, está en tratamiento con hormona de crecimiento, también tiene una talla baja, no tiene patologías asociadas y no tiene consumo de otros medicamentos diferentes a la hormona de crecimiento. Nuevamente, vamos y miramos la densidad mineral ósea menos cabeza es de menos 1.7, que estaría normal. Miramos el percentil de talla y está en percentil 7, o sea, es una talla baja. Un contenido mineral óseo, que como pueden ver lo señalado, está en percentil 0 para el tamaño óseo, un tamaño de los huesos normal, una masa corporal magra normal y un contenido mineral óseo que también, como lo ven señalado, está por debajo de lo esperado para la grasa corporal magra en un percentil 1. En este caso, el paciente tiene una baja densidad mineral ósea, no, pues la densidad mineral ósea estaba dentro del rango esperado, por encima de menos 2 desviaciones estándar,
¿Es apropiado para el paciente? ¿Es real? No, porque cuando miramos los contenidos minerales óseos están por debajo. Entonces, en este caso, los valores de densidad mineral ósea se encuentran dentro del rango esperado de un paciente talla baja con un tamaño óseo normal, pero el contenido mineral óseo está por debajo de lo esperado para ese tamaño óseo del paciente y el contenido mineral óseo está por debajo de esperado para la grasa corporal magra. Entonces, es una densidad normal, pero con un bajo contenido mineral óseo, tanto para el tamaño óseo como para la grasa corporal magra. El tercer caso, un paciente de 13 años que pesa 33 kilos, 1,47 de estatura, no tenemos ningún dato en la historia clínica. Miramos y la densidad mineral ósea para cuerpo total menos cabeza tiene un Z-score de menos 0,8. Revisamos, es un paciente talla baja con un percentil de talla 2, pero el contenido mineral óseo para el tamaño óseo está en percentil 69 y para la masa corporal magra está en percentil 75, que son los datos que tenemos señalados. En ese caso, el paciente tiene una baja densidad mineral ósea, no, es real, sí, es una densitometría normal en un paciente talla baja. El último caso es un paciente femenino de 18 años, pesa 38 kilos, 1,53, tiene diagnóstico de lupus. Esta es la primera densitometría del lumbar, entonces L1, L4, tenemos un Z-score de menos 1,6 y 0,983 gramos. Le toman una segunda densitometría que tiene 1016 gramos por centímetro cuadrado, el Z-score de menos 1,4. Básicamente, este caso lo traigo para recordar que no comparamos Z-score, no comparamos las desviaciones, sino comparamos las densidades y con eso hacemos el cálculo de la ganancia entre un estudio y el otro. Entonces, este paciente tiene un cambio de un 3,3%, que realmente para el equipo pues no se considera significativo. De hecho, ni siquiera tiene el cambio esperado para la ganancia ósea adquirida por el crecimiento. Y cuando miramos cuerpo total, igual miramos, hacemos la comparación con los contenidos, 1362 y 1363, se hace el cálculo del 0,8, tampoco hay una ganancia significativa en los dos estudios. Entonces, ¿qué ha pasado en el tiempo? ¿Mejoró? ¿Está igual? ¿Hay deterioro? Realmente es una densitometría normal y no hay cambios significativos. Es importante, pues debemos conocer los cambios significativos para el equipo, pero también tenemos que tener en cuenta que en pediatría hay cambios relacionados con el crecimiento. Para terminar, pues una frase de Confucio que dice que me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. Así que espero pues que con estos casos haya quedado un poco más claro el tema de la interpretación de la densitometría ósea en la edad pediátrica y agradecerles por el tiempo, por la invitación y espero que hayan disfrutado esta charla. Como lleva el muñequito, el hueso está en nuestras manos. La osteoporosis es una enfermedad pediátrica que se manifiesta en la edad adulta, pero realmente el momento de evaluación y las intervenciones tempranas tendrán un impacto muy significativo en la población adulta.